Hola, te doy la bienvenida a nuestro gimnasio elemental. Hoy vamos a hablar de un tema que quizás hayas escuchado comentar, y es que cada vez se oye más hablar de las personas PAS, personas altamente sensibles, personas de alta sensibilidad. Quizás hayas escuchado hablar o quizás incluso sientas que de alguna forma encajas, ¿no?, dentro de esas siglas, encajas dentro de lo que supone tener esa alta sensibilidad. Como decía, es un tema que actualmente se está dedicando cada vez más y más estudio, y es que nos encontramos ante personas que van a reaccionar de una forma pues como más a flor de piel, podríamos decir. Van a ser personas con una alta empatía, con una sensibilidad frente a olores, frente a estímulos sensoriales, frente a aquello que nos va rodeando. También con una capacidad de pensamiento muy elaborada, tienden a ir analizando y a ir pues llegando en ocasiones a conclusiones y a puntos de vista que pues van siendo más creativos, que van siendo diferentes al resto. Y es que en muchas ocasiones justamente las personas que se definen dentro o que se encajan dentro de esas siglas, ¿no?, personas altamente sensibles, pues en ocasiones se sienten bastante incomprendidas. Quizás te haya ocurrido, quizás si has hecho en algún momento alguno de esos test que encontramos online y vas viendo, ¿no?, que hay muchos rasgos que de alguna forma, pues oye, coincide con esto que me pasa. Oye, pues antes me veía diferente, como que no encajaba en los grupos, como que veía que mis emociones se me desbordaban demasiado, ¿no?, y no entendía muy bien qué pasaba. Es que puede ser que nos encontremos justamente pues con esta situación, ¿no?, que seas una persona de alta sensibilidad. Importante tener en cuenta, tiene sus grandísimas ventajas. Y es que cuando hablamos de sensibilidad, evidentemente, poder sentir más, poder disfrutar de pequeñas cosas, sea desde una luz, sea desde un determinado olor, sea desde pues algo, ¿no?, muy simple, pues eso nos da una gran ventaja, porque pueden ser más aquellas cosas, aquellas situaciones que nos van alimentando, que nos van haciendo sentir bien. Aquí hago puente, ¿no?, con algunos de esos temas que ya hemos tratado en torno a las joyas emocionales. Justamente aquí casi sería pues estar alimentando, ¿no?, esa capacidad de sensibilidad, ir haciendo que esa sensibilidad se aumente. En este sentido, si ya partimos justamente de que pues nos viene, ¿no?, casi sin forzarlo demasiado, ya podemos sentir mucho más, tiene su gran ventaja. Y tenemos también pues en ocasiones esas situaciones, esos momentos que pueden ser considerados como desventajas, entre comillas, pero que podemos igualmente llevarlos a que pues nos podamos mover bien con ellos y podamos igualmente sacarle partido. ¿Cuáles serían algunos de ellos? Pues una parte, sentir, como decía, esa diferencia con respecto al grupo, con respecto a las personas que nos van rodeando. En este sentido va a ser fundamental que nos estemos respetando, sea dentro, si nos estamos considerando como tal personas de alta sensibilidad, como si no, es importante que en la medida que vayamos buscando ese sentirnos de alguna forma pues en esa homogeneidad, cuando partimos de que cualquier persona, a pesar de tener aspectos que son que se van repitiendo, ¿no?, y que van siendo muy iguales a los de las demás personas, pero partimos de que existe una individualidad, con lo cual en la medida que queremos como que de alguna forma pues encajar, queremos que los demás también nos acepten o nos vean como iguales, pues al final si no lo hacemos nos sentimos mal y eso puede llevar pues a ir generando una serie de frustraciones y una serie de malestares. Así que importante en el sentido, lo primero de todo, vamos a aceptarnos en nuestra diferencia, vamos a darnos la posibilidad de poder sentirnos bien tal cual vamos siendo, por supuesto matizando, viendo qué cosas podemos ir mejorando y bueno, y ajustando a cada momento evolutivo, pero sí que desde esa aceptación y de esa valoración, en la medida en que si hablamos dentro o te sientes identificado dentro de ese grupo de personas de alta sensibilidad, también quizás hayas visto o quizás si tienes personas cerca que pudieran ser, ¿no?, personas de alta sensibilidad, en ocasiones nos vamos a encontrar con que hay emociones como que se desbordan muchísimo, como que hay cúmulo en un momento determinado frente a algo que esté aconteciendo, de pronto se da una reacción pues como más fuerte, como ese cúmulo, como decía, de emociones que quizás en ocasiones puedan llegar de forma desordenada. En ese sentido, lo primero de todo, vamos a dejar que todo eso vaya reposando. De entrada, como decía, es normal que aparezcan todas esas emociones que además se van a vivir de forma muy, muy intensa. Vamos a dejar que eso lo vayamos nivelando y reposando, partiendo justamente de esto que en algún momento también hablábamos, y es que frente a las emociones, cuando son emociones que no son agradables, que son un poquito más desagradables, vamos a dar una posibilidad también de ir poniéndonos frente a ellas
y de darnos ese mensaje de, venga, esto va a pasar. En la medida en que me voy alarmando frente a eso que me acontece, y si hablamos, como te decía, de que estés dentro de esa piel, ¿no?, de alta sensibilidad, o que tengas alrededor una persona con alta sensibilidad y que igualmente pueda tener esa reacción, que en un momento determinado pues, pueda resultarte más incomprensible, en ese sentido vamos a dejar que todo esto repose, que esas emociones vayan cuadrando, que vayan encajándose. Ten en cuenta, nuestro cerebro tiene una función que es muy chula, y es que se va adaptando, va haciendo que esa comunicación entre hemisferios vaya dando lugar a respuestas adaptativas. En la medida en que nos alarmamos, en la medida en que nos asustamos, en la medida en que decimos, es que siento esto como demasiado fuerte, demasiado intenso, no se me está pasando, y al final estamos metiendo ahí, ya no solamente la emoción, sino metemos el ruido de pensamiento, metemos el ruido de no sé qué me está pasando, qué me ocurre, por qué estoy así, y ya empezamos a hacer que nuestro cerebro, en vez de seguir trabajando, como decía, hacia esa respuesta adaptativa y hacia esas emociones que sigan fluyendo y que vayan canalizándose hacia las emociones, ¿no?, que de alguna forma vayamos dando salida, pues al final estamos tropezando, pero estamos metiendo ruido. Así que lo primero de todo, vamos a dejar que esas emociones se vayan colocando. Que eso que siento, si es algo que me hace sentir mal, que vaya, pues bueno, reposando un poquito y poniendo foco y mirada en qué es lo que frente a esto que estoy sintiendo me puede aliviar ahora. En muchas ocasiones va a ser el llanto, y es importante que nos permitamos llorar, que nos permitamos soltar. El llanto tiene una función, las lágrimas nos van a ayudar a relajarnos, nos van a ayudar a tranquilizar, así que tanto si estamos en piel de persona de alta sensibilidad, como decía, pues alrededor tenemos a una persona que va a tener estas características, vamos a dejar que pueda expresar, que no se esté limitando. En ocasiones, frente al llanto, pues hay veces como que parece que no tendemos a manejarnos demasiado bien, y si alguien empieza a llorar, enseguida la primera respuesta que se da es, hey, no llores, venga, no seas así, venga, deja de llorar, que no pasa nada, cuando de ese modo lo que estamos haciendo es que se vaya haciendo nudo. Así que si tenemos alrededor o sentimos la necesidad de llorar, vamos a dejar que ese llanto vaya saliendo, que vaya siguiendo su curso. Y a partir de ahí vamos a ir viendo qué otras emociones van llegando, cómo me voy relacionando con eso que me está aconteciendo, cómo le puedo dar salida. Necesito ese margen de tiempo para ir recolocando cuestiones. En ese sentido es importante que en vez de ir acelerando las cosas, nos dejamos simplemente tiempo para ir reposando y para ir enfocando y para ir viviendo eso que me está aconteciendo de forma que me sienta, que me vaya sintiendo bien. Sí, como decía, pues no solamente nos vamos a encontrar con esas emociones que puedan ser más duras, en ocasiones esas emociones también muy a flor de piel van a llegar frente a situaciones y a cosas que a veces pues, nos pueden hacer sentir, ¿no?, diferentes a los demás. En ese sentido, si estamos planteando enfrentar cosas que nos pueden alimentar y que nos pueden hacer sentir bien, sí que es importante que nos demos esa posibilidad de poder vivirlo, de poder sentir y de poder centrarnos, como decía, en que estamos planteando que nos vamos a encontrar con la diferencia, que a veces alrededor no van a comprender del todo qué nos está pasando, pero sí que es importante que nos respetemos frente a esa diferencia, de cara a que ahí podamos igualmente sentirnos bien e igualmente ir nivelando. Sí que es importante tener en cuenta también, en ocasiones podríamos confundir y podríamos pensar, ¿no?, que a lo mejor estamos en esa alta sensibilidad, pues porque a lo mejor estamos en estados más de malestar, ¿vale? Si a lo mejor estoy en un estado de depresión, todo me va a afectar mucho más. Esto no significa que seamos personas de alta sensibilidad, significa que estoy pasando un mal momento, y frente a esto que me está pasando es importante que vaya viendo qué es lo que puedo llevar a cabo para volver a reequilibrar, para volver a sentirme bien. Por supuesto, también podemos vivir estados de depresión en momentos y en situaciones, y personas que vayan teniendo alta sensibilidad pueden pasar por esos estados de depresión. En ese sentido, muy importante poner la mirada en qué es lo que me va a ayudar a sentirme bien. Ahí sí que vamos a hacer uso, y recuerda, ¿no?, cuando hablamos de esas huellas emocionales, hace un ratito las nombraba, de cuáles son mis herramientas, cuáles son mis momentos que me van a ayudar a sentirme bien, a recargar pilas. Así que importante que en ese sentido, si voy teniendo ya localizadas cosas que me van a servir, cosas que me van a ayudar a ir nivelando, a tomar ese espacio frente a aquello que me está aconteciendo, en vez de meterme más de cabeza, que me dé esa posibilidad de tomar esa cierta distancia para que a partir de ahí, como decía, nuestro cerebro esté llevando
y dando lugar a esa respuesta adaptativa. Así que si vamos haciendo uso de aquello que me hace sentir bien, todo eso me va a permitir que mi cerebro siga trabajando, que vaya pues un poquito tomando ese oxígeno y que me vaya encontrando con más serenidad, con más tranquilidad frente a aquello que me va aconteciendo. Como comentaba, podemos encontrarnos con el pasar y el vivir etapas de depresión en personas de alta sensibilidad y podemos encontrarnos con personas que en un momento determinado pasan por un estado de depresión y que no significa que estemos pues, con personas de alta sensibilidad, simplemente vamos a estar con más sensibilidad frente a lo que me acontece porque lo estoy pasando mal. Con lo cual me voy a encontrar más sensible frente a todo lo que me va rodeando. En el sentido importante, también por supuesto, ir atendiendo en estos casos a qué es lo que me va a llevar a sentirme bien, a reconectar conmigo, a ir ordenando, a ir quitando ruido y cosas que me van sobrando para poder focalizar y para poder centrarme en aquello que me va a hacer sentir bien. Así que, tanto si es un caso simplemente de estar a nivel anímico pasando un mal momento, como si es pasar un mal momento partiendo igualmente de esa alta sensibilidad, lo que es fundamental es poner la mirada y poner el foco en qué es lo que me va a ayudar a salir de eso, qué es lo que me va a hacer que me sienta de nuevo conectada conmigo y que me vaya sintiendo bien. Importante, igualmente, ya que estamos tocando el tema, ¿no?, de las personas de alta sensibilidad, ya que tenemos ese cerebro que de alguna forma pues, va conectando mucho más también con lo que pasa alrededor, vamos a tener mayor empatía. Eso nos va a llevar también a que en ocasiones vayamos sintiendo mucho más el sufrimiento, ya que, pues, bueno, pues por desgracia no nos encontramos en un ambiente que sea todo idílico. Así que importante, como estamos planteando que va a haber situaciones que directamente no son nuestras, pero que nos van a afectar, ya sea de personas alrededor, como si es incluso pues, a nivel de noticias, de cosas que estén pasando en otros lugares o cosas que estén pasando a muchos niveles, ¿no?, desde clima, guerras, situaciones que sean difíciles de otras personas, todo eso va a afectar mucho más. Entonces, es importante que en ese sentido también vayamos reequilibrando, que vayamos viendo hasta dónde yo puedo actuar. Va a ser importante el sentirnos que de alguna forma yo puedo participar con algo, yo puedo hacer algo por mejorar situaciones, pero sabiendo y siendo consciente de que no solamente depende de mí, que va a haber otra serie de circunstancias que se nos escapan, pero sí que es importante que nos estemos quedando con qué es lo que yo puedo hacer, hasta dónde puedo hacer, y que igualmente vayamos nivelando de alguna forma, de tal modo que si voy recibiendo esa carga, ¿no?, de esas situaciones que me van afectando mucho, que de alguna forma vaya reequilibrando con situaciones que me vayan generando un alto bienestar, de tal forma que vayamos nivelando un poquito la balanza. Si solamente nos estamos quedando con buscar información de todo lo malo que va pasando, de todas las situaciones que van doliendo, de todo el dolor que puedan sentir personas alrededor, todo eso va llevando a que me vaya consumiendo mucho más, porque voy a tener mucha más empatía, voy a sentir mucho más todo eso que va aconteciendo. Así que es importante tener en cuenta hasta dónde puedo llegar, lo primero, qué es lo que puedo hacer también por participar, por poder hacer algo por aquello que está, en aquello que está pasando, ¿no?, y que de alguna forma pueda poner mi granito de arena para mejorar esa situación, pero igualmente siendo consciente de hasta dónde puedo llegar y, como decía, reequilibrando igualmente con aquello que me va a alimentar, con aquello que me va a nivelar, con aquello que me va a hacer sentir en calma, que me va a hacer sentir bien. Importante, por supuesto, siempre la práctica de relajación para ir nivelando, para ir reequilibrando esas emociones, de tal forma que también nos va a ayudar a nivel químico. Así que, tanto si eres persona paz, por supuesto, enhorabuena, porque vas a vivir muchas cosas de forma muy intensa, y cuando llegan esos momentos que son un poquito más complejos, es importante que les vayas dando salida y que te estés permitiendo los tiempos necesarios para ir reequilibrando. Y también, si aunque no seas persona paz, pero sí que tienes personas a tu alrededor que puedan tener esa alta sensibilidad, sobre todo apoyar, sobre todo observar, disfrutar con esas personas, porque van a aportar muchísimo y van a dar pues, otro punto de vista diferente que va a ser siempre enriquecedor, pero muy importante, que no estemos limitando, que no estemos frenando, sino que demos pie a que esas personas igualmente puedan despegar y puedan sacar todo su potencial, que es muchísimo, y que, como decía, tanto si eres paz, disfrutarlo, y si tienes la suerte de una persona cerca que sea de alta sensibilidad, igualmente potenciar y dar lugar a que todo eso vaya despegando, cuanto más mejor. Así que espero que disfrutes, seas paz o rodearte de personas paz, que siempre van a aportar muchísimo. Chao, nos vemos en la próxima.